Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo. En esta ocasión, en esta noche, me gustaría compartir con ustedes algo relacionado con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Como saben, la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una iglesia que guarda el sábado, ya que ellos dicen que la Biblia en ninguna parte enseña que la iglesia se reuniera para adorar en el día domingo, y que la adoración en el día domingo fue creada o inventada por el emperador Constantino en el siglo IV, en el año 325. En esta noche pues vamos a refutar esa idea, esa afirmación, basándonos en la escritura y en la historia de la iglesia primitiva. Comenzaremos hablando de que el primer día de la semana, el domingo, era algo especial para la iglesia de Cristo. Era un día para el partimiento del pan y las reuniones como iglesia. Fue en un domingo que Jesús se levantó de entre los muertos. Eso lo podemos observar en Mateo 28, 1 al 7, Marcos capítulo 16, versículos 2 y 9, en Lucas capítulo 24, versículo 1, y en Juan 20, versículo 1. Jesús se le apareció a los discípulos el primer día de la semana, o sea, domingo. Juan 20, 19, podemos observar eso. Jesús se apareció dentro del lugar donde estaban los 11 discípulos reunidos 8 días después del primer día de la semana. La forma como los judíos calculaban el día indica que esto sucedió otra vez en domingo. Juan 20, 26. El Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, el primer día de la semana. Levítico 23, 16, Hechos 2, versículo 1. El primer mensaje o primer sermón predicado por el apóstol Pedro fue un domingo. Hechos capítulo 2, versículo 14. Los 3,000 convertidos que se unieron a la iglesia de Cristo y fueron bautizados, lo hicieron el primer día de la semana, un domingo. Lo podemos observar en Hechos capítulo 2, versículo 41. Los cristianos se reunían para partir el pan el primer día de la semana. Los cristianos también escucharon un mensaje del apóstol Pablo en el primer día de la semana. Hechos capítulo 20, versículo 7. Pablo instruyó a las iglesias para que aportaran económicamente con ofrendas y contribuciones en el primer día de la semana. Eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. También podemos observar que Jesús le dio al apóstol Juan la visión del Apocalipsis el primer día de la semana, o en el día del Señor, el Kyriakos Hemera, como nos dice el apóstol Juan en Apocalipsis 1, versículo 10. Ahora, vamos a ver qué nos dice la historia. Vamos a ver qué nos dice la historia. Los escritos post-apostólicos, los escritos de la patrística, de los discípulos de los apóstoles. Obviamente, el primer día de la semana se convirtió en el nuevo día de adoración en conmemoración de la resurrección de Jesucristo. El testimonio escrito de los padres de la iglesia revela que la iglesia primitiva adoptó esta práctica desde sus mismos comienzos. A ver, los adventistas del séptimo día dicen que no, que eso fue un invento de Constantino en el siglo IV. Pero vamos a ver lo que nos dicen los padres de la iglesia, la patrística, y los registros históricos. En la carta de Bernabé, que data del siglo I, en el año 74 después de Cristo, nos dice lo siguiente: nosotros guardamos el octavo día, el domingo, con regocijo, el mismo día en el cual Jesús se levantó de los muertos. Ahora vamos a ver lo que dice la didache o la didaque.
uno de los escritos más antiguos que se tienen, que contenían supuestamente la doctrina de los santos apóstoles. No es un escrito inspirado, pero sí es considerado como un registro histórico de cómo funcionaba la iglesia primitiva. Nos dice el Didache: cada día del Señor mantengan sus solemnes asambleas y regocíjense, pues es culpable de pecado quien ayune en el día del Señor, siendo el día de la resurrección. Y también vemos otra cita donde se menciona el domingo en la Didache, y dice: y en el día de la resurrección de nuestro Señor, el cual es el día del Señor, el Kyriakos Hemera. Vemos la misma expresión dada por el apóstol Juan en Apocalipsis 1:10. Reuníos más diligentemente, dando alabanzas a Dios, quien hizo el universo por medio de Jesús y lo envió a nosotros, y condescendió en dejarle sufrir y le levantó de los muertos. De otro modo, ¿qué apología hará él ante Dios, de quien no se reúne él ese día a escuchar la palabra salvadora concerniente a las constituciones de los santos apóstoles? Ahora vamos a ver otra cita de la Didache. Nos dice: y en el día de la resurrección del Señor, eso es el día del Señor, el Kyriakos Hemera nuevamente, reuníos sin falla, dando gracias a Dios y alabándole por esas misericordias que Dios ha dado a vosotros por medio de Cristo, y le ha librado de la ignorancia, el error y la esclavitud, que vuestro sacrificio sea sin mancha y aceptable a Dios, quien ha dicho concerniente a su iglesia universal: en todo lugar y tiempo me ofrece un sacrificio puro, porque yo soy el gran rey, dice el Señor, y mi nombre es admirable entre las naciones. Ahora vamos a ver otro escrito de Ignacio, en el año 107, mucho antes de Constantino, 200 años antes. No seáis engañados con doctrinas extrañas, ni con fábulas viejas, las cuales son sin ganancia. Pues si todavía vivimos conforme a la ley judía, reconocemos que no hemos recibido gracia. Sí, por eso aquellos han sido enseñados en el orden antiguo de las cosas, han venido a la posesión de la nueva esperanza, ya no más observando el sabbat o el sábado, sino viviendo en la observancia del día del Señor, el domingo, en el cual también nuestra vida renació por medio de él y su muerte, la cual algunos niegan, misterio por medio del cual recibimos fe y por cuenta de lo cual sufrimos para vivir aparte de él, a quien aún los profetas estaban mirando como su maestro, pues era también sus discípulos en el Espíritu. Que todo amigo de Cristo guarde el día del Señor como una fiesta, el día de la resurrección, la reina y jefe de todos los días de la semana. Es absurdo el hablar de Jesucristo con la lengua y con la mente atesorar el judaísmo, el cual ha llegado ya a su final, pues donde hay cristianismo no puede haber judaísmo. Estas cosas las dirijo a ustedes, mis amados, no que yo sepa que alguno de vosotros esté en este estado, sino como uno menor a todos ustedes, deseen guardarlos de antemano para que no caigáis en las garras de la vana doctrina, sino que ustedes puedan tener completa seguridad de Cristo. Ahora vamos a ver otro escrito de Bernabé, el año 130. Sobre todo, dice a los judíos:
vuestras lunas nuevas, vuestros sábados no soporto. ¿Ves cómo él dice los presentes sábados no son aceptables para mí, sino el sábado, el cual yo he hecho cuando yo he descansado? El cielo, Hebreos capítulo 4. De todas las cosas yo haré el comienzo del octavo día, o sea, el domingo, el cual es el comienzo de otro mundo. Por eso nosotros los cristianos guardamos el octavo día para gozo, en el cual Jesús también resucitó de los muertos y después de habernos aparecido ascendió al cielo. Ahora vamos a ver a Justino del año 150, muchísimo antes de Constantino. Nos dice: pero el domingo es el día en el cual nosotros mantenemos nuestra asamblea común, porque es el primer día de la semana y el día en que nuestro Salvador, Jesús, en ese mismo día se levantó de los muertos. Y vemos otra cita de Justino: sobre todo, todos los hombres justos ya mencionados, después de haber mencionado a Adán, Abel, Enoc, Lot, Noé, Melquisedec y Abraham, aunque ellos no guardaron los sábados, fueron agradables a Dios. Y después de estos, Abraham con todos sus descendientes hasta Moisés. Y vosotros, judíos según la carne, fuisteis mandados a guardar sábados, para que retengáis este recuerdo de Dios. Pues su palabra hace este anuncio, diciendo: para que sepáis que yo soy Dios, quien te redimió. Y vemos otra cita de Justino: no hay otra cosa por la cual acusamos, mis amigos. ¿Hay algo más que esto? Que nosotros no vivimos de acuerdo a la ley, ni somos circuncidados en la carne, como vuestros antepasados, ni observamos el sábado como ustedes lo hacen. Entonces aquí podemos ver en este diálogo con Tito 10:1, en el verso 3, el judío Trifo reconoce que los cristianos no guardan el sábado. Ahora vamos a ver un escrito de Clemente de Alejandría del 190, aún del siglo II. Dice: él nos da el mandamiento de acuerdo al Evangelio y guarda el día del Señor, siempre que se aparte de la mente perversa, glorificando la resurrección del Señor mismo. Tertuliano en el año 200 nos dice: solemnizamos el día después del sábado, en contradicción a aquellos quienes llaman este día su sabbat. Otra cita de Tertuliano nos dice: otros suponen que el sol es el Dios de los cristianos, porque es bien sabido que ellos consideran el domingo como un día de regocijo. 220 vemos a Orígenes, que dice: en domingo no se debe hacer ninguna de las obras del mundo. Si entonces os abstenéis de todas las obras de este mundo y se guarden libres para las cosas espirituales, ir a la iglesia, oír las lecturas y las homilías divinas, meditar en las cosas celestiales. Cipriano en el año 250, el octavo día, esto es el primer día y el día del Señor, después del Sabbat. O sea, que tanto el Nuevo Testamento y los escritos posapostólicos, los escritos de la iglesia primitiva, de los padres de la iglesia, la patrística, demuestran que la iglesia primitiva se reunía en los domingos para adorar al Señor. Por lo tanto, la Biblia y la historia refuta a la iglesia adventista del séptimo día, que dice que la iglesia primitiva guardaba el sábado y no el domingo, y que el domingo fue un invento de Constantino. Una total herejía y un total disparate.
como acabamos de demostrar, por la palabra del Señor y por la historia de la Iglesia de Cristo. Esto ha sido todo por este audio. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima, si así nuestro Señor lo permite. Muy buenas noches.